derivados o tres ramas a la palabra salvación. Una es la justificación, otra es la santificación y otra es la glorificación. La salvación abarca la justificación, que significa que Dios nos ha declarado inocentes del pecado, no culpables. El que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a juicio, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Juan 5:24, Romanos 5:1. La justificación es un estado permanente en el cual no crecemos. Todos los cristianos en el mundo entero estamos igual de justificados que todos los demás. Sin embargo, en esta fase de la salvación, que es la justificación, sigue después la santificación, que es donde Dios nos da el poder para comenzar a vencer el pecado. En la santificación estamos tratando de pecar menos. Esto es lo que es la santificación. Cada vez acercarnos más a Dios para pecar menos y tener menos influencia del mundo. Sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Se nos dice que ya somos santos, pero se nos conmina en la Biblia a que continuemos nosotros creciendo en la santidad. Hay muchos aquí que sí son más santos que otros. No significa que tengan mejor cara o que hagan menos obras malas, sino simplemente que están más cerca de Dios. Porque la santidad, hay una conferencia que acabo el jueves en el Sur sobre la santificación y la oración, donde expliqué claramente qué es la santidad. Y lo que estamos estudiando es la glorificación futuro. Dios nos librará del poder del pecado. Entonces, en la justificación fuimos declarados no culpables del pecado. En la santificación estamos siendo libres del poder del pecado. En la glorificación seremos libres de la presencia del pecado. Y en la glorificación, el día en que resucitemos, cuando se nos otorguen cuerpos absolutamente nuevos, y entonces ya jamás volveremos en la eternidad a pecar. Hoy vamos a ver algunas características sobre el medio ambiente donde nuestro cuerpo va a vivir, porque ahorita nuestro cuerpo está sujeto a leyes, tanto físicas como morales. La ley más grande que existe en la Biblia moralmente se llama la ley de la corrupción. Es interesante que esta ley moral, que implica que nos estamos cada día desintegrando, oxidando, echándonos a perder, todo se oxida, todo se marchita, la misma física, las leyes de la física le llaman la ley de la entropía, que está basada en la primera y la segunda ley de la termodinámica. No se crea ni se destruye, solo se está transformando, y todo el sol, millones de toneladas masa de energía cada segundo. Todo absolutamente va en el universo de más a menos, de ninguna manera de más a más, de menos a más, como lo explica la teoría de la evolución. La evolución dice que vamos de menos a más, la Biblia dice que estuvimos arriba y que estamos cayendo y degradándonos cada día más. El mundo cada día se corrompe más y más. Muy bien, este cuerpo que nosotros tenemos ahorita comienza a deteriorarse celularmente con el envejecimiento. Cada día que pasa, sobre todo cuando ya pasan los 35, 40 años de edad, el cuerpo sufre una transformación tan importante que entre los 35 y los 50 años de edad, y esto lo constatan, lo corroboran, lo confirman los científicos, los nutriólogos, entre los 35 y los 50, si no cuidas la alimentación, no llegas al sesentón. O sea, el periodo entre los 50, 60, 70 años de edad, que es la fase final del ser humano, se necesita toda la energía posible para llegar hasta y subir hasta los 80 y, ¿por qué no, hasta los 90, si Dios nos lo concede, con energía y con salud? Pero lo determina entre los 35 y los 50. O sea que es la época en la que tienes que tomar, sobre todas las cosas, más agua. Por lo menos 2 o 3 litros de agua diarios, no agua de horchata, no estoy hablando de refrescos ni de tamarindo, estoy hablando agua 100% puro, sin ni té, puedes tomar todo lo que quieras, pero agua pura y aparte lo que tomes tú de otros líquidos. Es una época en la que tienes que quitar de tu vida las grasas. Es una época que no puedes seguir con los chicharrones, las sabritas, las picherolas, etcétera, etcétera. O sea, ya de vez en cuando sí te lo puedes hacer, ¿verdad?
todo con moderación, pero no diario tomar refrescos, diario tomar papitas, carnes embutidos como salchichas, jamón. Compra pechuga de pollo en lugar de comprar jamón. Compra salchichas de pavo en lugar de comprar salchichas normales. Tienes que cuidar tu alimentación y tienes que hacer ejercicio. Tenemos, dijo el otro. Bueno, yo hago ejercicio, para mí que me esculquen. Pero si nosotros no estamos conscientes de eso, aceleramos nuestro envejecimiento y aceleramos el deterioro celular y mental de nuestro cuerpo físico. Dios nos dice que somos el templo del Espíritu Santo, que debemos de cuidarlo, acariciarlo, apapachar nuestro cuerpo. Me decían muchos hombres, oye, ¿pueden los hombres ponerse cremas? Claro que sí, si te puedes poner cremas, ponte, y sobre todo protectores y pantallas solares, que el cáncer de piel está a la puerta. Si quieres, puede una persona hacer cirugía plástica, una mujer si quiere dar una jaladita 1 o 2 veces durante toda tu vida, no 10 ni 15 como las artistas, ¿verdad? Que mueven la mano y se les levanta el pie. Eso es exageración, ¿verdad? Entonces Dios no está en contra, ¿verdad?, de que nos cuidemos, que nos polemos, que nos pongamos cremas, que nos aliciemos, ¿verdad? No está en contra de nada de eso, porque eso no es pecado. Pecado es el egocentrismo y que te conviertes en una persona en la que totalmente tu belleza te está todos los días enfrente del espejo. Eso sí es pecado. Es igual que el dinero, no es el pecado del dinero, sino el amor al dinero. Este cuerpo que Dios nos ha dado es un cuerpo que tiene que estar continuamente transformándose interiormente para que el exteriormente aguante la transformación de la ley de la corrupción. Permítanme explicarles. Si tú eres una persona, así lo dice la Biblia, que vienes y estás cerca de Dios y vives con Dios en la palabra y tienes en tu vida santidad, tendrás mejor y más larga vida. Y no estoy hablando solamente físicamente, sino también mentalmente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, al entrar a nuestra vida, nos mantiene intelectualmente activos. Dicen que la mayor parte de las personas que tienen la enfermedad de Alzheimer son personas que casi nunca leían, no eran intelectualmente activos y comían demasiadas grasas. Entonces vemos que hay una consecuencia casi de muchas enfermedades, no todas, ¿verdad? Estamos hablando generalmente, pero está internamente relacionado tu salud y lo que tú comes con tu actividad mental y la energía que tienes para vivir. Este cuerpo va a ser totalmente deshecho en el día de nuestra muerte y entonces se nos va a entregar un cuerpo, que ya lo vimos en la conferencia última, totalmente transformado. Ya no va a haber una ley de corrupción, no vamos a envejecer, vamos a ser iguales al cuerpo de Jesucristo. Dice Filipenses 3, 20 y 21, porque seremos transformados y seremos semejantes al cuerpo de la gloria suya. En Apocalipsis 21, que es nuestro tema en esta mañana, vemos en el nuevo cielo y en la nueva tierra, en el versículo 4, el cambio físico y moral principalmente del cuerpo nuevo, glorificado, semejante al de Jesucristo que vamos a tener y que nos está esperando a todos los que hemos seguido fielmente al Hijo de Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Lo primero que vemos aquí es que no va a haber más llanto, ni tampoco habrá, dice la Biblia, muerte, lágrimas, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ¿cuáles son las primeras cosas? Las cosas que actualmente estamos viviendo. O sea que esto es lo primero de acuerdo a Dios, y Dios nos dice que nos está esperando el segundo año de secundaria, o el segundo año de preparatoria, de acuerdo al nivel espiritual académico que Dios tenga preparados para cada uno en la otra vida. Pero esto es lo primero, toda esta vida fue solamente lo primero, fue un entrenamiento, un año de preparación para lo segundo que viene después. He aquí hago las cosas nuevas. Lo primero que pasamos fue una experiencia, ahora Dios nos va a llevar a otra experiencia, porque somos eternos. Somos eternos en el sentido en que cuando el Espíritu Santo entró a nuestra vida, es la vida eterna.
Eterno en el sentido teológico es Dios, porque eterno es alguien que no tiene principio ni tiene fin. Pero la eternidad entró en nosotros cuando recibimos a Dios, al Espíritu Santo, como nuestro Señor y Salvador. En ese momento adquirimos dos cosas: la inmortalidad y la eternidad. Inmortalidad porque no tendremos la segunda muerte. Moriremos solamente físicamente, pero no eternamente. La muerte eterna es la muerte segunda, que es el lago de fuego. Entonces nosotros estamos esperando que esta eternidad en el nuevo cuerpo pueda comenzar a asimilar el medio ambiente distinto que tenemos ahorita para volver a vivir enfrente de Dios. Vemos pues que todas las tristezas y todos los llantos desaparecerán. ¿Por qué sufrimos como seres humanos ahorita? ¿Qué cosa es el llanto y las lágrimas? Es una expresión de dolor, de tristeza, de coraje, de sufrimiento. ¿Y de dónde viene esto? Viene desde el huerto del Edén. La primera vez que aparece en Génesis la palabra dolor es en Génesis capítulo 3, cuando le dice Dios a la mujer: con dolor traerás al mundo a tus hijos. Este es un mundo donde nacemos. ¿Cómo nacemos? Es lo primerito que un ser humano manifiesta. Entramos cantando y llorando aquí al mundo. Vivimos llorando y nos vamos de este mundo llorando. Porque a la hora de la muerte, ¿verdad?, a todos se nos van las lágrimas, vamos a dejar a la familia, vamos a dejar a esto, o la persona que se fue. Nacemos llorando, vivimos llorando, morimos llorando. Es un mundo, como dice Job, como las chispas saltan en el aire, así el hombre nace para la aflicción. Hermanos y hermanas, mexicanos y mexicanas, como decía un pastor en la mañana que me estaba haciendo reír a todos, es interesante que nosotros podamos ver en esto que se acerca el día en el que las lágrimas desaparecerán. Para mexicanos, mexicanas, italianos, italianas, para todos los seres humanos, pero viene el nuevo mundo donde no habrá ya lágrimas ni sufrimiento. ¿Te imaginas un mundo sin llorar, sin sufrir, sin tener ningún dolor? ¿No nos vamos a aburrir? Ahorita estamos en un mundo de maldición, donde hay espinos y cardos en las flores, donde hay animales feroces, animales venenosos, cambios climatológicos, enfermedades, lágrimas, deterioro celular, leyes como la entropía físicamente que están haciendo que todo cada día se acabe más. Este tsunami lo vamos a ver en el desayuno, con un grado, el terremoto epicentro en Sumatra de casi 8.8 grados en la escala de Richter. Es algo que la Tierra, en el centro de la Tierra, fue la explosión, la sacudida, que hizo que produjera olas de 850 kilómetros por hora, que abarcaran desde la Malasia, Indonesia, Sumatra, hasta la India y las costas del África como Nigeria. Todo esto que vemos dentro de la Tierra no son más que gritos del planeta Tierra, que dice en Romanos 8 que la Tierra gime esperando la redención de los hijos de Dios. La Tierra ya está absolutamente enferma. Lean ustedes cuando lleguen a su casa hoy Isaías 24. Todo el capítulo de Isaías 24, léanlo, donde se profetizó que la Tierra se tambalearía, se enfermaría, caería, y lo dice ahí, porque los moradores de la Tierra trastornaron y violaron el pacto sempiterno. La Tierra se enfermó con sus moradores, porque violaron sus moradores de la Tierra el pacto. Por eso la maldición consumió a la Tierra. Todo el capítulo 24 de Isaías se describe cómo la Tierra va a caer, y vemos de ahorita, ¿qué cosa? Síntomas. ¿Qué son estos tsunamis, estos terremotos? Síntomas de un planeta. ¿Qué son estos cambios climatológicos? Ya no hay primavera, verano, otoño y invierno. En Toluca tenemos dos climas. De las 6 de la tarde a las 10 de la noche hace un frío tremendo, y de las 10 a las 6 tienes que andar en camiseta. Así un calorón, pero parece que estuviéramos ya en primavera. Y llega a las 6 de la tarde y tienes que poner un chamarrón, porque hasta temperaturas bajo cero hay. Dos climas nada más, y aquí en México está sucediendo algo parecido también, nada más que aquí hay más contaminación que allá. Pero ya no hay climas, ya la Tierra está protestando, maremotos en los océanos contaminados, el aire que respiramos está totalmente contaminado, todo, absolutamente los alimentos transgénicos, alimentos ya inyectados, pollos con muchas hormonas, ya no hay nada que podamos comer casi que pueda ser realmente beneficioso para la salud. Es un planeta enfermo el que estamos contemplando.
tan como este libro que se llama la Biblia lo profetizó hace miles de años, pero viene el mundo nuevo. Esta tristeza y este llanto sirvieron y fueron permitidos para que el ser humano tuviera, escúchame, el temor de Dios. Dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Por qué existen ahorita las tragedias y por qué existen los problemas? Porque Dios quiere que el ser humano en pecado entienda que no es Dios, que debemos acercarnos a Dios, que no somos dioses ni podemos vivir independientemente de Dios. Tenemos que entender que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Lejos de Dios hay más lágrimas y hay más sufrimiento. Ahora en Apocalipsis capítulo 21 encontramos nosotros una descripción maravillosa de lo que significa realmente los efectos cancelados del pecado. En Apocalipsis 22, versículo 3, dice la Biblia que no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. ¿Qué significa esto? Que esta época no es el milenio. A ver, ¿qué sigue después de la guerra del Armagedón y la venida de Jesucristo? ¿Qué sigue después? Lo estamos estudiando en Apocalipsis los martes. Sigue el milenio. Y al acabar el milenio, el Satanás es desatado y vuelve otra vez a atacar Jerusalén y es la última rebelión. ¿Y después del milenio qué sigue? No, el cielo está aquí en la tierra. Después del milenio sigue lo que se llama la Nueva Jerusalén. ¿Por qué dice el versículo 3 del capítulo 22 que no habrá más maldición? Y la maldición, de acuerdo a 1 Corintios 15, el último enemigo en ser vencido será la muerte. Y en el milenio habrá muerte. En el milenio habrá reproducción sexual. En el milenio hay una rebelión al final de los seres humanos que entraron al milenio sin los cuerpos glorificados y que fueron los sobrevivientes de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, esto no es el milenio, porque aquí cuando dice no habrá más maldición, esta maldición fue en el huerto del Edén, la maldición de la tierra, la maldición del dolor, la maldición de la muerte. Y como en el milenio va a haber muerte, Apocalipsis 22 no está refiriéndose al milenio. Apocalipsis 21 sí se refiere al milenio, pero no el capítulo 22. El capítulo 22 es la eternidad. Y hay un solo versículo en la Biblia, ¿sabían ustedes eso? Que nos dice algo de la eternidad. Véanmelo rápido. Daniel 7, versículo 27. Esto es maravilloso. Porque después del milenio, ¿qué chigue, hermano? Bueno. El milenio va a ser la última clase que Dios tendrá al ser humano, o que Dios le dará al ser humano, respecto a que demostrará a Dios que el ser humano sin el diablo. El milenio son 1000 años donde el diablo estará atado, Apocalipsis 20 del 1 al 2 al 3, y donde el diablo no va a tentar más al ser humano, y se va a demostrar que el ser humano sin el diablo, sin un agente externo de tentación, el ser humano tiene la suficiente maldad para rebelarse y pecar en contra de Dios. Entonces, en el milenio vemos que son los 1000 años donde la última prueba de Dios. Pero después del milenio, todos nosotros, ustedes saben que en el milenio ¿quién va a ser el rey? No han leído la Biblia. Los que digan Jesús no han leído la Biblia. El rey va a ser David. Ezequiel 37. David va a ser el rey en Jerusalén, que va a gobernar el mundo entero. Va a ser una teocracia. Claro que Cristo va a estar ahí, pero el regente aquí del mundo, Dios le otorga soberanamente a David el control del planeta Tierra. Pero después de que pasemos el milenio, la Biblia nos dice en el versículo 27 de Daniel 7, y que el reino, aquí la palabra Malkú se usó en hebreo para designar reino, y el Sholtán, y el dominio, y la majestad de los Malkú, debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo
de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. El reino milenial no es eterno, es el inicio del reino eterno de Jesucristo para probar por última vez a sus súbditos. Pasando el milenio, amados santos, pasando el milenio, la Biblia nos muestra, vean aquí en Daniel 7:27, un reino, y observen la palabra plural, reinos, debajo del reino. El reino es el reino divino, el reino del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y debajo de él va a haber otros reinos. Eso nos habla que si Dios va a hacer cielos y nueva tierra, no va a haber estas galaxias que tenemos ahorita, estos planetas que parecen bombardeados por algo que una catástrofe o algún cataclismo que tuvo en el pasado, como está Mercurio, Saturno, etcétera, etcétera. No va a haber el sol calentándonos, ni la luna tampoco. Va a ser otros cielos y otro planeta nuevo, con nuevos reinos. Los seres humanos ha escogido Dios para que gobernemos el universo entero, incluyendo a los ángeles y a las criaturas de Dios, junto con Jesucristo. Todo esto, por eso nos dice la Biblia, no os canséis de hacer el bien. 1 Corintios 6, del 1 al 2, ¿qué no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Qué no saben, les dijo Cristo a los discípulos, que ustedes se van a sentar para juzgar a las 12 tribus de Israel? ¿Qué no sabéis que somos, dijo en las cartas de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, Jesucristo a la iglesia? ¿Qué no saben que ustedes van a gobernar y les daré autoridad sobre toda nación? Y yo, pues serán mis corregentes junto conmigo. Que a los santos del Altísimo les ha agradado Dios entregarnos, dice la Biblia, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios nos servirán y nos obedecerán. Esto ni Julio Verne se lo imaginó. Ningún artista, en ninguna cinematografía, en ninguna novela, jamás nadie ha podido imaginarse esto. Hasta dónde vamos a llegar con Dios, vivir la eternidad y gobernar. Entonces, si ahorita Juan López que está por acá, o doña Chole que por ahí anda, ya, pues la pobre doña Chole que dice, ya me voy a morir, ¿sabe qué, doña Chole? Cuando se levante usted va a ser como el ave del Fénix. ¿Y sabe qué, doña Chole? Que se va a levantar usted y va a ser la reina de la galaxia Andrómeda. Órale. Uy. ¿Sabe cuál es el propósito, hermanos santos, de todo esto? Darnos esperanza. Le dice Pablo a los Colosenses, le doy gracias a Dios por vuestro amor y por vuestra fe, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Si nosotros no alimentamos esta esperanza de todo lo que nos espera, y creemos que ya no puedo más, la tumba y se acabó todo, mi casa y todo, y se acabó todo, estamos fritos totalmente, estamos amolados, como dicen en mi tierra. No tenemos absolutamente ya ningún incentivo, ni motivación para seguir viviendo para Dios. Por eso la Biblia nos fue dada primero en Romanos 15:4, a fin de que por la esperanza y la paciencia de las Escrituras tengamos esperanza. Y cuando tú lees la Biblia y estudias la Biblia, todas estas verdades te llegan a tu corazón y es la palabra de Dios, es la palabra infalible que se tiene que cumplir exactamente como Dios lo ha determinado. Y eso nos anima a los 70, a los 80, a los 90 años de edad a seguir luchando, peleando la buena batalla de la fe, no teniéndole miedo a nada, porque somos más que vencedores. Gloria a Dios. Dice en Apocalipsis 21:4 que no solamente vendrá el exterminio del llanto, de las lágrimas, del clamor, sino que tampoco habrá muerte. Ya vimos, ¿verdad?, que la muerte es uno de los últimos enemigos en ser vencidos. Y la muerte habrá perdido su aguijón para siempre y será el último enemigo en ser derrotado. ¿Cuál es la causa por la cual todas las religiones, el ocultismo y las filosofías combaten en el siglo XXI y en los siglos pasados? En saber si hay vida después de la muerte. Si alguien puede asegurarnos, alguien nos puede asegurar en este mundo que está garantizado después de la muerte que haya vida, entonces tendremos realmente, de acuerdo a la autoridad y de acuerdo a lo que esta persona nos diga, si es genuina la filosofía que nos dan, si es verdadera las doctrinas que nos están dando, entonces me animo. Pero si el Dalai Lama me dice que no hay después de la muerte, ¿él cómo puede saber? Si me dice Mahatma Gandhi que hay después de la muerte, ¿él quién es? ¿Qué acaso resucitó? Si me dice Buda que hay después de la muerte, Buda dijo que no había nada después de la vida, que ni cielos, ni ángeles, ni infierno, ni nada. En la tumba se acabó todo.
Por eso era que dijeron que había el budismo orando allá por las personas perdidas, allá totalmente en el Asia, es una contradicción de su filosofía, porque el budismo no cree en ninguna cosa después de la vida. ¿Quién entonces nos va a decir que hay vida después de la vida? Y creerle a esa persona, y poder ser veraz a esa persona, para depositar mi confianza en esa persona. Solo alguien que estuvo muerto, públicamente crucificado, y que a los 3 días resucitó de entre los muertos, y que demostró al mundo entero que Él era la resurrección y la vida. Sin esta esperanza, sin esta resurrección, somos los más dignos de misericordia del mundo. No tendríamos nada que predicar, porque si se predicara que Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estamos en nuestros pecados. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Seríamos dignos de lástima de la gente, porque estamos predicando una falsa esperanza. Pero estamos predicando a un Cristo y a un Cristo resucitado, a un Jesús vivo, a un Jesús que le dijo a Tomás: pon tus manos en mis manos y mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo sino cree, Tomás. Un Cristo que le dijo: voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Un Cristo que nos dijo: yo soy el final y yo soy el último. Un Cristo que cuando caminó por la tierra les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, y sea entregado a los pecadores, y mañana va a pasar esto, y pasado mañana va a pasar esto, y hoy esta es la última noche que tomo este vino con ustedes. Un Cristo que estaba consciente y controlado absolutamente por el Espíritu de Dios, y un Cristo que sabía exactamente a cada minuto lo que le iba a suceder. Solo Él podía ser Dios. Él es el que vino a esta vida a darnos esta esperanza y a decirnos que somos agentes morales, responsables, libres, y como tales vamos a ser juzgados algún día, por lo cual tenemos que darle cuentas a Dios. No somos animales, no somos guiados por instintos, no venimos de un sistema evolucionario ni un sistema de selección natural tampoco, venimos de la creación directa de un Dios que nos creó a su imagen y semejanza y que puso su dignidad y su espíritu entre nosotros. Esta es la razón, amados santos, por la cual nos impele a seguir luchando, a seguir santificándonos, a seguir peleando, porque somos un pueblo con esperanza. El mundo que nos rodea vive como vive porque no tiene esperanza, porque no saben que hay una vida después de la vida. Creen que la política no es todo, que el dinero no es todo, que el sexo no es todo, y por eso viven para esas cosas. Pero nosotros somos diferentes, y en nosotros no debe ser así como es con el mundo que nos rodea. Porque si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga a cada quien según sus obras, condúzcanse con temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esta muerte desaparecerá para siempre de forma significativa, y vemos finalmente la restauración total del paraíso. Dice en Apocalipsis 22, versículo 1, después que me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El propósito de remover los efectos del pecado de esta primera vida que hemos tenido es la restauración de las bendiciones perdidas en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, Dios, cuando no había pecado, le dijo a Adán: qué interesante, cuida y guarda el huerto. ¿Cuidarlo? ¿De quién? Guardarlo, protegerlo, ¿de quién? De su presencia. Este trabajo lo tenía Satanás antes que Adán. Satanás se le llama en Ezequiel 28 el querubín protector. ¿Protector de quién? Si todavía el pecado entraba. Protector de la presencia y la santidad de Dios. Entonces, cuando a Adán se le asignó el cuidado del huerto del Edén, Adán tenía que cuidar la santidad de Dios en su vida y la presencia de Dios. O sea, Dios pone un medio ambiente, y este medio ambiente, donde tenían que florecer como plantas hermosas y que dieran fruto la primer pareja, el medio ambiente no era el sol, ni las plantas bonitas, ni los ricos duraznos, ni las manzanas que estaban comiendo y que estuvieran ahí con la panza para arriba, nomás así rascándose como en Cancún o en Acapulco. Adán y Eva tenían que cuidar de permanecer en la presencia de Dios, que es el medio ambiente en el cual Dios nos dice que seremos felices en la santidad. Cuando Adán y Eva se salieron de la presencia de Dios, del medio ambiente de Dios, comenzaron a ser infelices. Para que podamos nosotros regresar otra vez a ser felices, en medio ahorita de tanto sufrimiento y llorar menos, y comprender más el mundo, necesitamos regresar al medio ambiente de la santidad.
Vivir en la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Solo en Él mi alma tiene contentamiento. Solo en Él, Dios, mi alma tiene significado. No es cierto que lo voy a obtener siendo rico, ni teniendo muchas mujeres, ni alcanzando la política un papel de gobernante, lo que sea. Todo eso es relativo. Mi verdadera autorrealización como ser humano es en la presencia de Dios. Y por eso búscale por donde tú le quieras buscar, en la fama, en los negocios, en el sexo, en el placer, y siempre tu alma estará vacía y carente de significado, porque fuimos creados para Él. Y solo en Él nuestra alma tiene gozo, porque solo Él nos puede satisfacer las necesidades más profundas que son satisfechas solo por su Espíritu Santo. Entonces, esta presencia que perdió Adán y Eva es recobrada bajo la redención de Cristo, y nosotros a ganar otra vez físicamente el huerto del Edén, porque seguimos en un mundo de pecado y nosotros mismos vamos a morir, sino simplemente Dios pone en nosotros su presencia, su Espíritu, para que en medio de tanta lágrima, de tanto sufrimiento, de tanta desesperanza, de tanto suicidio, de tanta cosa tan horrible y cruel que vemos a nuestro alrededor, podamos ser luz. Y alumbrar y decirle a la gente, esta vida que tú estás viviendo, esto que está pasando, esto que está sucediendo, tu familia, tus hijos, exactamente es lo que Cristo vino a hacer, a darte la redención y el arrepentimiento de tus pecados. Es el único mensaje que nos tenemos que predicar. Por eso mi esposa les dijo, la misión de esta iglesia es, y la que tiene que ser de cualquier iglesia, el evangelismo. Ganar las almas. Y si tú no ganas las almas en tu escuela, donde tú vas a ir en vacaciones al bellboy, al panadero, a la muchacha que te atendió el hotel, a la recamarera, y no traes todos los días, todos los cristianos debemos de tener por lo menos folletos, ¿verdad? Y voy a comer a Vips y dejo un folleto. Me subo un taxi, toma, esto es para usted. Y a donde quiera que vayamos, tenemos que estar repartiendo la palabra de Dios. Folletos que hablen de la salvación de Cristo, con la dirección aquí en la iglesia para que ellos puedan saber que no se quedan a la intemperie, sino que pueden regresar con alguien que les puede continuar instruyendo en la palabra. Pero no pierdas tu pasión por las almas, santo y santa de Dios. No pierdan su ardor por ganar las almas, porque es lo único que a Dios le interesa. Todo va a desaparecer, las murallas, las torres gemelas, la torre latinoamericana, la torre Eiffel, el mundo y sus obras y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y finalmente dice la Biblia que el pecado que nos sacó del paraíso, la gracia nos restaura a nuestra alma, a nuestra presencia, el paraíso. También se menciona en el versículo 2 de Apocalipsis 22, el árbol de la vida. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esta palabra naciones, etnos, en el griego, nos habla que el mundo volverá a ser reestructurado otra vez con naciones. Y Dios está buscando en esta vida, en este campo de entrenamiento, los futuros gobernantes del otro mundo. ¿De quién serás tú presidente de la república? Desde luego no van a ser repúblicas, ¿verdad? O de esa nación. ¿De qué grado tendrás en la otra vida? ¿Y cuántos de nosotros vamos a gobernar galaxias enteras? Porque serán suprimidos los poderes, las potestades, y tomaremos nosotros el lugar que usurpó Satanás y sus huestes de ángeles caídos con los demonios, y la iglesia tomará las posiciones de autoridad junto con Jesucristo. Y nuestra posición en la otra vida estará relacionada con solo una cosa en esta vida: nuestra fidelidad a Dios. ¿Cuán fiel fuiste en lo que Dios depositó en tu vida, con los talentos que Dios te dio y en la forma que respondiste a esta fidelidad? ¿Tú tienes ganas de que en la otra vida solamente estés ahí viendo y formando otra vez parte solamente del conglomerado? Ok, ese es tu dicha y tu gusto y tu encanto, como decía mi abuelita. Tu dicha y tu gusto, haz lo que tú quieras con tu vida, pero solamente la puedes gastar una sola vez, porque la vida la vivimos una sola vez. Y finalmente dice la Biblia aquí que hay un árbol de la vida en la otra vida y en la Nueva Jerusalén. ¿Cómo es posible esto? El árbol de la vida, ¿qué representa? El árbol de la vida estaba cuando el hombre no ha pecado. Sígueme con cuidado, aquí terminamos. El árbol de la vida estaba en un huerto cuando no había pecado. Y cuando la Biblia nos muestra el árbol de la vida, otra vez en Apocalipsis, o sea, desde el Génesis
No vuelve a aparecer hasta el Apocalipsis el árbol de la vida. ¿Y dónde aparece el árbol de la vida? Otra vez en un medio ambiente sin pecado. ¿Ya lo notaron? ¿Por qué hay un árbol de la vida? Solamente cuando hay ausencia de pecado. Aunque sabemos que entre el árbol de la vida del Génesis y el árbol de la vida del Apocalipsis, Jesús es la vida, el camino y la verdad. ¿Saben ustedes lo que significa? Significa lo siguiente, la última lección esta mañana. Adán y Eva, aún sin pecado, tenían que recordar que no eran dioses. El árbol de la vida era una fruta que supuestamente simbolizaba que dependían de Dios. Tenían ellos que estar comiendo de ese árbol, porque el día que dejaran de comer de ese árbol, no podían tener la eternidad. Y cuando el pecado es extirpado, otra vez al final en el libro de Dios, el Apocalipsis, se nos demuestra que aún estando en estado eterno el ser humano, nunca el ser humano será independiente de Dios. Siempre dependeremos del árbol de la vida. No tenemos nuestra energía, nuestra vida en nosotros mismos, como Jesús el Hijo y Dios el Padre. El ser humano no fue creado para ser Dios, nunca, como enseñan equivocadamente los mormones. Los mormones creen que somos dioses y que vamos a ser dioses. Es un concepto herético totalmente, porque eso no es lo que la Biblia nos enseña. Hay un solo Dios verdadero, uno solo, y todo lo demás han sido criaturas creadas a su alrededor. ¿Estás tú preparado para encontrarte con tu Dios? Ninguna persona que murió en el tsunami se imaginó que estaban comiendo en un restaurante, muchos miles de ellos, comiendo en un restaurante. Unos venían del gimnasio, acaban de ser peces. Otros venían de sus vitaminas. Otros venían y creían, no, yo así con esto, pero fácil al 90 llego. ¿Quién se iba a imaginar que el mar iba a entrar a los restaurantes y se los iba a llevar a todos? ¿Cuántos turistas ahí estaban con su amante en la playa, con su coco y el mejor hotel, y el esposo y los hijos los abandonaron, pero ahí estaban en Puerto Vallarta, estaban en Cancún, asoleándose con la amante, y nunca supieron que ese día Dios les dijo, hasta aquí llegaste. Tú no tienes garantizado que vas a regresar de tu viaje, ni que vas a vivir hoy en la noche. Porque como las chispas saltan en el aire, el hombre nace para la aflicción, y así es como nace el hombre también para la muerte. ¿Estás tú seguro cuándo vas a morir? ¿Tú puedes estar seguro que vas a vivir mañana? Ahorita Alfredo Santillán, el director de la escuela dominical, me acaba de contar un testimonio de la hija de nuestra hermana Tuti, una muchacha Verónica, que estaba cantando con un grupo de muchachitas, que hace 3 días venía con su carro, una muchachita de 20 años, creo que tiene 21 años de edad, Verónica, y venía con su celular y la saltan por 2 lados y le tiran de balazos. Y un balazo le agarra y le roza por acá la cabeza y le destruye el celular que tenía. Gracias al celular no le entró el balazo en la cabeza. Y en ese momento se encontraban orando, Alfredo y un grupo de estudios de la escuela dominical orando por esa familia, que no es coincidencia. Y esta muchachita, jovencita, se salva de le tiran como 2 o 3 balazos a matarla, porque no se quiso parar, la querían asaltar, ahí cerca del hospital inglés ABC, bajando por Constituyentes. Y más adelante pasa una patrulla y agarra a los asaltantes, y el celular le salva la vida. Sabemos que es Dios detrás del celular. Porque en ese momento, me estaba diciendo Alfredo, estábamos orando por esa familia, por su esposo, por ella, y no sabíamos lo que estaba pasando, pero Dios puso a orar por esa familia. Todos nosotros, esa niña pudo haber muerto, de 20, 22 años de edad. Tus hijos de 17 pueden morir, de 15, de 12, de 5, de 2 años, de 50, de 40. La muerte a todos nos está esperando. ¿Estás tú preparado para encontrarte con ella? Toma en serio a Dios. Y en esta mañana, arrepiéntete de todos tus pecados. Oremos. Padre, te damos gracias por la vida que tenemos. Porque ninguno de los que te estamos oyendo en este momento estamos muertos. Porque si estuviéramos muertos, no podríamos hacer la decisión que podemos hacer en este momento para ti y para tu eternidad. Padre, queremos decirte que gracias por la muerte de tu Hijo y la vida que nos das. Porque es un don vivir. Gracias por la gracia de haberte conocido y de seguirte conociendo por toda la eternidad. Porque aún después de la muerte, tú nos seguirás pastoreando. Enjugarás de nuestros ojos las lágrimas y jamás volveremos a llorar, ni a sentir ni experimentar dolor, y menos la muerte. Porque las primeras cosas pasaron, he aquí todas las cosas las haces nuevas. Señor, gracias por darnos la oportunidad de oír tu palabra, aun cuando estamos vivos.
y la oportunidad que tú le das al mundo de arrepentirse, para que la muerte no lo sorprenda como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche vino la muerte a más de 160,000 personas en el Asia. Nunca nadie se lo esperó. Como ladrón en la noche cayó la muerte. Y así vendrá sobre todos nosotros, porque ninguno sabemos cuándo nos llamas a rendir cuentas. Esta es la razón por la cual la Biblia nos dice que traigamos sabiduría para contar cada día nuestros días a la luz de la eternidad. Esta es la santidad por la cual la Biblia nos dice: sean santos, pueblo mío. Os he apartado como cosa diferente, para que seáis mi pueblo y yo sea vuestro Dios, para que me amen y me conozcan y entiendan que yo soy Jehová, el Dios vuestro, que les envía a mi Hijo, el cual fue crucificado por ustedes, al cual yo levanté, para dejarles la esperanza de volver a vivir. No se turbe su corazón ni tengan miedo, dijo Jesús, pequeña manada. Voy a la casa de mi Padre a prepararles una mansión, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y mientras tanto, nunca los dejaré, nunca los desampararé. Mi diestra y mi mano los sostendrá. No tengan temor de ninguna cosa en este mundo, ni en esta vida, porque yo os lo he dicho antes. Yo soy vuestro Dios, que os acompaño hasta el día de su tumba. Yo soy el Dios vuestro, que te sostengo y te diga: no tengas miedo. Yo soy tu Dios, el pan que te alimento, la vida que tienes, la casa que tienes, yo te la he dado, dice el Señor. Y aún quiero darte más, si tú te acercas y pones tu prioridad de buscarme con todo tu corazón. En esta mañana tal vez haya personas que aún no tienen la seguridad del perdón de sus pecados. En esta mañana tal vez haya personas movidas por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, que están listas ya para decirle a Jesús: entra a mi corazón, Jesús. Creo en ti y quiero vivir para ti. Si tú en esta mañana has sido movido por el Espíritu Santo para entregarle tu vida a Jesucristo y asegurarte en el día de tu muerte que tus pecados han sido perdonados y que tienes la vida eterna, dile ahí desde tu lugar a Dios estas palabras: Señor mío y Dios mío, perdóname por la vida que he vivido, perdona mis pecados, porque te he ofendido gravemente. Hoy he comprendido que tú eres un Dios santo, que odias el pecado, y que por causa del pecado enviaste a tu Hijo Jesucristo hace 2000 años a morir crucificado en una cruz. Ahora te pido, Jesús, porque creo que estás vivo y resucitaste, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Dame en esta mañana, en esta tarde, la seguridad del perdón de mis pecados y de la vida eterna. No en mis méritos ni en ninguna buena obra que yo haya hecho, sino en base a la justicia y a los méritos de tu Hijo en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Jesús, porque ahora salgo contigo esta mañana y estoy listo para que en el día que me llames yo pueda morir en paz y saber que tus ángeles me vendrán a recoger para llevarme a tu santa presencia y pasar la eternidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén.